Ok, no sé si ustedes recuerdan cuando iniciamos nuestra primera, cuando empezamos a hablar sobre el Padre Nuestro, hablamos que en el Padre Nuestro había 7 peticiones. Y justamente ese mismo punto lo acabo de colocar. Y dice, el primero eran 7, y el primero era santificado sea tu nombre. El segundo es, venga tu reino. El tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cuarto, danos nuestro pan de cada día. El quinto, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sexto, no nos dejes caer en tentación. Y el séptimo, líbranos del mal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en estas semanas, vamos a trabajar el punto número 1. Y ustedes se preguntarán, pero qué aburrida la hermana, qué aburrida, porque nos tiene que enseñar y sobre el Padre Nuestro, sobre la oración, ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver contigo y es muy importante para tu crecimiento y para tu desarrollo. Es importante que tú lo tengas claro para que puedas entender lo que Dios quiere decirte. Y a través de el Padre Nuestro, el mensaje que Jesús nos dejó. ¿Ok? Cada una de las palabras que se menciona en el Padre Nuestro, ustedes saben también que está en 2 de los evangelios, pero la iglesia toma el de Mateo, que es el más amplio y más completo, donde están los 7. Entonces, es muy importante que lo aprendamos, para que nadie nos engañe. ¿Ok? Entonces, como es muy importante, aquí está. Y yo siempre confundiéndome. Aquí está. Y esto quiero compartirlo con ustedes. Este es el bloque de preguntas a la que tenemos que responder para estar claros sobre el significado de santificado sea tu nombre, de la petición 1. Es primero, pero yo no lo quiero leer porque me voy a cansar. Así que voy a pedir a Sofía. Sofía, ¿podrías leernos, por favor, esto que está aquí en colores azul, rojo y, bueno, y azul? Lo que está debajo de santificado sea tu nombre, por favor, Sofía. ¿Todas las preguntas? Sí, ahorita las 6. Gracias. Ya. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Dios tiene otros nombres? ¿Qué quiere decir santificado? ¿Cómo puede santificar el nombre de Dios? ¿Cómo responde Dios a esta petición? ¿De qué otra manera se puede santificar el nombre de Dios? Gracias, Sofía. Entonces, estas son las preguntas a las que tenemos que responder para entender santificado sea tu nombre. Entonces, por lo tanto, como ustedes comprenderán, no podemos hacerlas todas en una y hacerle una por una se nos haría extenso. Así que vamos a hacerlo como hemos estado haciendo en la lección de invocación. Vamos a hacerlo vamos a responder 2 preguntas en cada sesión, cosa que ese tema lo vamos a terminar en 3 semanas para ingresar a la siguiente petición. ¿Ok? Entonces, esta semana vamos a responder cuál es el nombre de Dios y si Dios tiene otros nombres. Y de ahí sucesivamente vamos a ir respondiendo a las demás preguntas. Ok, entonces ahora sí, y estoy saliendo porque tenemos que hacer tenemos que escribir. Lo mejor que nosotros podemos hacer es saber cómo estamos, y por eso es bueno preguntar cómo estamos, cuál es nuestro conocimiento al respecto, y en base a eso poder desarrollar nuestro tema el día de hoy. Solamente voy a pedirles, por favor, que tengan su Biblia cerca para que me puedan ayudar con los pasajes bíblicos. Entonces, voy a empezar preguntando a Dana. Si no puedes abrir tu micrófono, no hay problema, puedes hacerlo a través del chat. ¿Qué nombres de Dios conoces? O sea, los que tú conozcas, los que hayas escuchado, lo que has leído en la Biblia, dependiendo de la versión que tengas. Yoshua, no sé si era Yoshua, Jehová, de Dios, ¿no? Jehová, Yoshua, Ya, Jehová. Jehová. Y uno más, creo, pero no me acuerdo. Ya. Joshua, ¿no?
O sea, no me acuerdo si Yeshua era de Jesús o de Jehová o de Dios, o sea, ahí me entreveré. Ya, pero igual lo pongo. Gracias. Ok. A ver, vamos con Luis. Luis, ¿qué nombres de Dios conoces? Teos, Jehová, Yahvé, Teos creo que es con H, creo. Ok, se va preparando Bernabé, mientras si Sofi, ¿te acuerdas de algún nombre de Dios que tú conozcas como que le conocen a Dios? Bernabé, ¿te acordarás de otro nombre? No, no me sé más. Sofi, otros nombres adicionales a los que ya están mencionados, Jehová, Teos, Yahvé. ¿Te acordarás de alguno? A ver, vamos a preguntar al hermano Lucho, a ver si se acuerda de otros nombres. Hermano Lucho. Sí, me acuerdo de Jehová Jireh, que significa que Dios provee. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Luego tenemos creo que Yahvé, que es el más conocido, ¿no? Que son es el nombre que es el más llamativo, que contiene las 4 consonantes del tetragramatón sagrado. Ok, muchas gracias. Muy bien, chicos, muy interesante lo que acaban de expresar. Pero algo justo acaba de decir el hermano Lucho, el tetragrama consagrado. Ustedes saben que en hebreo no se escriben vocales, no tiene vocales. Entonces, solamente son consonantes, ¿no? Entonces, y en sí son la I, la W, la H, y si no me equivoco, la T, que son parte de ese, claro, que con el tiempo y con la transliteración ya se ha convertido en lo que conocemos como ahora, como la pronunciación Yahvé. Pero vamos a ver en la Biblia, o sea, estas son las interpretaciones, vamos a ver en la Biblia cómo se nos presenta. O sea, el detalle es que en el caminar de la iglesia, en el caminar de la cotidianidad, pues se han ido dándole a Dios muchos nombres, pero a Dios nadie lo conocía, ¿no? Entonces vamos a escuchar de sus propias palabras. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? Él, porque él sí lo declaró en un momento y luego Jesús nos dio a conocer, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla y ahí sí voy a pedir que ustedes me ayuden para leer y voy a pedir, por favor, que Sofía, si me puedes ayudar buscando Éxodo 3 y vamos a dar lectura al verso 6 y al verso 14. Como iglesia anglicana, nosotros creemos en esto, estamos claros y conscientes de esto, ¿no? O sea, por lo general, las traducciones de la Biblia le han puesto y le han dado nombres a Dios como Jehová. Creo que lo más cercano a las palabras escritas
de la literatura masotérica, o sea, y del pentagrama, digamos así, es este, ¿no? O sea, es Yahvé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que, no le quería poner porque ustedes quisiera que lo piensen bien, es el yo soy, que es que como Dios se presenta a Moisés. Ustedes ya conocen la historia, Moisés primero fue salvado, ¿no? Nació, Dios permitió que el niño viviera y no muriera porque estaban matando los egipcios a los niños varones israelitas. Su madre lo esconde junto con toda la familia, pero cuando ya no podían ocultarlo, lo ponen en una cesta y ahí es recogida por la hija de Faraón y es criado como tal. Pero cuando él se da cuenta que es su pueblo, entonces hay un incidente y él huye al desierto. Y ahí en el desierto es cuando Dios lo llama. Y ahí es cuando le dice, tienes que ir, porque la esclavitud era fuerte, él estaba buscando salvar al pueblo, y Dios ya tenía todo preparado de antemano. Y la persona encargada iba a ser Moisés. Entonces lo llama y Moisés le dice, está bien, tú me estás hablando aquí, me estás diciendo, como cualquiera de nosotros, me estás diciendo que yo vaya, pero cuando ellos pregunten y me digan quién te envía, ¿yo qué voy a decir? Y ahí está la respuesta que Dios le da a Moisés. Sofi, si tienes la lectura, nos ayudas, por favor, el capítulo 3, verso 6 y el verso 14, nada más, los dos. Un momento. Ok, esperamos. ¿Lo ubicaste? Sí. Ok. Ya está, ok. Además, el Señor le dijo, mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho y resultó que al sacarla esta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo, Sofi, es Éxodo 3, capítulo 3. El capítulo 3. Sí, ese capítulo 3. Éxodo. Oh. Después de Génesis, el Éxodo. Sí, dice Éxodo 3. A ver, vuelve a leer 3, verso 6. Ajá, versos 6 al 14. No, verso 6 y 14. Ah, ya, 6 y 14. Ah, ya. Además, ¿así empieza? No, Éxodo, a ver, lee arriba, ¿qué libro tienes en tu Biblia? A ver, arriba, ¿qué dice? Dice Éxodo 3, 4. Es capítulo 3, es el capítulo 3, o sea, está 3 en grande. O sea, no hice 3 en grande, pero, oye. Si ubicaste el capítulo 3 ya está, solamente tienes que leer el versículo 6 y el 14. Sí, dice 3. Ya, ok. 3, el versículo 6 y el versículo 14, Éxodo. Empieza con, además el Señor le dijo. Y dice, y también dijo, yo soy, ¿estás con la Biblia rosada? ¿Estás con la Biblia? Ajá, la de Reina Valera contemporánea. Ya. Entonces, a ver, sigue leyendo, adelante, vamos. Además, el Señor le dijo, mete ahora la mano en tu pecho.
Y él metió la mano en su pecho y resultó que al sacarla, ésta estaba leprosa como la nieve. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte, y al verte su corazón se alegrará. Ok. Gracias, Sofi. Sofita, si has leído, estás en Éxodo 3, pero has leído el 13, amor. Era el 3. Has leído el versículo 13 y ya te decía el 3. Claro, Dios le respondió a Moisés y ahí está en el versículo, debajo de lo que tú has leído, el 14, el verso 14, ¿te has dado cuenta? Ya, ¿qué dice el verso 14? Lo que he leído. Dios le respondió a Moisés, dice así, el verso 14. No, dice, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo. Ya. Ok. Claro, estás en todo, entonces yo les leo y mira, a ver, capítulo 3, verso 6, dice, capítulo 3, llamamiento de Moisés, verso 6 dice, y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el verso 14 del mismo capítulo 3 dice, Dios le respondió a Moisés, porque en el 13 Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles? Si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Entonces Dios le respondió a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿No? Gracias, Sofita. Entonces, aquí podemos ver a Dios presentándose ante Moisés. Si nosotros leemos los inicios en el Antiguo Testamento, perdón, en Génesis, allí sabemos que hay un Dios, pero no tenía nombre. O sea, no se había dado un nombre. Alguien está entrando, Lucho, no lo ubico. Entonces, aquí hay una preocupación de parte de Moisés, porque es lógica, es por lógica. Es como preguntarle a Sofía, y va a algún lugar y le dicen, ¿y quién te envió? Bueno, estoy aquí porque tengo esta misión y necesito recoger esto, o necesito llevar esto, o necesito que usted me entregue esto. Tome usted, acá está mi factura. ¿Y quién le envió? Me enviaron fulano de tal. O sea, hay una persona que te envía. Entonces, cuando Dios llama a Moisés para poder ir a Egipto, a rescatar al pueblo de Israel, él mismo dice, está bien, pero ese pueblo, él le dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios le cuenta toda la historia de todos sus antepasados, y él está escuchando, incluso lo que nos ha leído Sofía. Él está y le dice, pero espérate, todavía me falta que tú me convenzas y mete tu mano acá, pero haz esto, tu hermano te va a recibir feliz, tu hermano va a salir a tu encuentro, pero hay algo muy importante que Moisés quiere saber. Está bien, pero ¿cuál es tu nombre? ¿No? Entonces, ahí es cuando Dios se le presenta como yo soy el que soy. O simplemente yo soy. Y ahí en el versículo 14 pudimos ver y leer, perdón, que Dios literal le dice, di a mi pueblo, yo soy, me ha enviado. Entonces, al menos esta es de manera directa
el único momento en el que Dios habla y se presenta como el gran yo soy. Y justamente estas son las letras que están dentro de lo que es la palabra Yahvé, porque o sea, no se podía pronunciar para los judíos, para los hebreos, digamos, para los hebreos era un nombre demasiado santo, impronunciable, ellos no lo podían pronunciar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más, con lo que más nos debemos de quedar nosotros. Que al que se le presenta y con al quien le da y le dice, este es mi nombre, es a Moisés. Y de ahí derivan todos los nombres que ustedes han mencionado. Y quiero aclarar esto también, es muy importante que ustedes lo sepan, es que las Biblias como Reina Valera, la de Casidoro de Reina, que estamos hablando de los 1500, ¿no? O sea, son versiones, la Biblia del Oso que antes de los 1560 y tantos, todas transliteraron, todas pusieron el nombre de Jehová y Yahvé también. Pero la Biblia, la Septuaginta, la Biblia, la Vulgata latina, por ejemplo, ellos no usan, sino que utilizan la palabra Señor como nombre para Dios. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ustedes deben tener claro. Cuando ustedes lean alguna versión de la Biblia transcrita desde la Septuaginta o la Vulgata, van ustedes a encontrar siempre Señor, incluso en nuestras versiones últimas de la que estaba leyendo Sofía también, que es la Reina Valera contemporánea, ya se utiliza el término Señor. Y algo que no me dijeron, no se acordaron, es el Adonai, ¿no? Que también significa Señor. Entonces, muchas de estas Biblias, tanto la Vulgata latina como la Septuaginta, han usado justamente el término Adonai, Señor, para toda su, digamos, transcripción. ¿Ya? Y sí es aceptada, pero, por ejemplo, las Biblias más conocidas como las Biblias protestantes, y que al menos quien les hable, y muchos de los que estamos aquí, la usamos, que son las Biblias Reina Valera, la de 60, incluso la de la Reina Valera revisada de 1915, utilizan todavía los términos de Jehová, de Yahvé, pero es importante que lo tengamos nosotros, claro. Este es un tema muy grande, muy amplio, que en algún momento lo podemos tocar. Ok, entonces, dada esta aclaración, voy a pedir a Luis, por favor, que nos lea todo lo que está en rojo. Gracias, Luis. Luisito, por favor, Jaúl, ¿puedes dar lectura, por favor? ¿Cuál es el nombre de Dios de acuerdo a esta definición? Se refiere a un ser personal, su naturaleza, su carácter, su poder, sus propósitos. El nombre de Dios, el nombre que Dios le revela a Moisés es Yo soy el que soy, o simplemente Yo soy. Este nombre significa que solo Él es verdaderamente Dios. Él es la fuente de su propio ser. Él es santo y justo, y no puede ser medido ni definido por sus criaturas. Gracias, Jaún. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro y muy importante es no entrar en discusiones de definiciones. Lo importante es lo que tenemos que entender. Conocerlo antes que saber cómo se llama. Pero sí lo sabemos, y es el yo soy, el gran yo soy. Si tú gustas, le puedes llamar Yahvé, le puedes decir Adonai, le puedes decir Jehová, o simplemente Señor. Porque Señor engloba todo, es el dueño de todo, ¿no? Y Jesús mismo lo dijo, si yo, el dueño y Señor, he lavado tus pies, entonces tú también tienes que hacerlo. Entonces, es muy importante tener esto muy, muy claro para no
para no entrar en dimes, en diretes o en discusiones. Para nosotros como iglesia es importante entender que el nombre maravilloso de Dios es el gran yo soy. Y puesto de manera muy literal y explicada ante Moisés. Y justo antes de que se inicie ese primer proceso de salvación para que el pueblo de Israel salga y pueda ser llevado a la tierra prometida. Muy bien, entonces ya con esto hemos respondido a nuestra primera pregunta y vamos por nuestra segunda pregunta, que era, ¿recuerdan ustedes? ¿Dios tiene otros nombres? Sí, habíamos mencionado, ¿no? Que hay varios que habíamos mencionado, pero casi todos, como hemos dicho en la primera diapositiva, todas derivan del término de lo que se le dijo a Moisés, yo soy, ¿no? Entonces, todas porque tienen algo que ver con esa, también tiene que ver con Señor. Pero en esto queremos tomar lo que Jesús nos enseñó, ¿no? Si bien es cierto, al inicio estamos viendo de que es como se presenta Dios ante Moisés, ahora vamos a ver cómo Jesús nos presenta a Dios, ¿no? Entonces, la gran respuesta aquí, la gran pregunta aquí es, ¿Dios tiene otros nombres? Sí, pero vamos a ver qué dice Mateo 28, 19, y si por favor me puedes ayudar, Dana, con esa lectura. Mateo 28, 19. Mientras tú lo buscas, vamos explicando un poco más. Decíamos que sí, Dios tiene otros nombres que están implícitos, escritos de manera literal, porque como también vimos en todas estas lecciones que hemos estado llevando en estas semanas, habíamos dicho que nadie en el Antiguo Testamento, incluso antes de Jesús, sobre todo para el pueblo judío, podía decir a Dios Padre, ¿no? Entonces, y esa es una de las cosas que a Jesús le valió la condena, el rechazo de los fariseos, porque acercó a Dios a la humanidad. Y él le llamó papá, él le dijo Padre. Entonces, cuando Jesús viene, ya nos muestra a un Dios mucho más cercano. Y nos muestra a un Dios que está dispuesto a amar, a proteger, a cubrir. Ya no ese Dios tan dictatorial que de repente, o tan transversal como quizás lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Entonces, Danita, si lo tienes, ¿nos puedes ayudar con esa lectura, por favor? Creo que es este. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ese es? Sí. Ok. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, Dana. Entonces podemos ver que sí, Dios tiene otros nombres, aparte del que ya se conocía como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso, y Jesús nos muestra aquí. La persona y el ministerio de Jesús nos muestran y yo creo que está implícito en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento también, está implícito, está allí. El detalle es que Él nos lo muestra ya con mayor cercanía, ¿no? Y ustedes en esta lectura en lo que van a tener para la próxima semana, por ejemplo, mañana estamos celebrando el Pentecostés, ¿no? Entonces, y en la ascensión Jesús, incluso antes de su muerte, Jesús le decía, es necesario que yo me vaya. Cuando estuvo en la ascensión ellos lo vieron irse, pero Jesús le decía, es necesario que me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Consolador, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, en ese caminar, Jesús ha ido mostrando el otro nombre de Dios. Y nos ha estado mostrando a un Dios como Padre. Y también nos ha estado mostrando a un Dios trino.
a un Dios que es uno en tres personas. Algo como que está aquí en la figura. La Trinidad que Jesús nos mostró y que nos enseñó y que nosotros estamos aprendiendo durante todas estas semanas, tiene que ver con esto. Los tres son coeternos, los tres son coiguales, son uno en esencia, son uno en poder, son uno en acción y son uno en voluntad. Pero recuerden, ojo, el Padre no es el Hijo, pero es Dios. El Padre es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre. Entonces, cada uno tiene, podríamos decirlo de manera muy, muy general, cada uno tiene su forma de trabajar. Cada uno es independiente en cómo actúa. Pero son uno en esencia, son uno en poder, son uno en voluntad, son uno en acción. Y no pueden estar separados porque dependen, están tan unidos, están tan compactos que los tres funcionan perfecto. Son una unidad. Entonces el ministerio de Jesús nos ha mostrado a otro Dios. Perdón, no es otro Dios, es el otro nombre de Dios. Es un Dios trino. Es un Dios que está unido y que es un Dios que nos ama, que desde el principio tuvo un plan para nosotros. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo sí estaba acompañando al pueblo de Israel. En todo tiempo estuvo recordando, estuvo dando de su espíritu para que construyeran, para que, por ejemplo, daba espíritu de sabiduría y el Espíritu de Dios venía y se posicionaba sobre una persona y pues era un orfebre genial que podía hacer cosas maravillosas en el templo cuando hicieron el templo. Si uno lee la Biblia, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios estuvo en todo momento a lo largo de la historia. Y en la Biblia se menciona una y otra vez. Y vino a mi palabra de Dios, dicen los profetas, ¿no? Y era el Espíritu de Dios trabajando ahí siempre. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando Jesús viene, Jesús vence en la cruz. E incluso vence a Satanás en la tentación, porque Satanás no lo pudo vencer. Y con eso pone empieza su ministerio fortalecido porque sabe con quién está y a dónde va. Entonces, incluso ahí en todo ese caminar, se está mostrando el trabajo en equipo, el trabajo de ellos juntos, de la Trinidad. Pero para que venga y se quede entre nosotros y haga este trabajo que hace y que nos motiva y que nos mueve, que nos mantiene a nosotros también unidos, Jesús tenía que volver al Padre. Había venido, había estado 3 años con nosotros, había dejado seguidores y de los cuales nosotros somos los que continuamos, pero él tenía que irse para que venga el Espíritu Santo y se quede en medio de nosotros. Y cada vez, hoy hicieron una oración maravillosa, 2 púberes a las 4 de la tarde. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, lo que hace el Espíritu Santo es nos sella y nos separa. Significa, ese es un sello invisible, significa que tú estás separado para Dios. Que no hay nada que pueda cambiar eso. Y dice la palabra que tu libro está escrito en el libro de la vida. Entonces, depende de ti, es tu voluntad, cómo vas a hacer que tu vida tenga frutos. Y cómo vas a caminar derecho en este proceso de la vida para que puedas llegar a pasar la eternidad con Dios. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿Dios tiene otros nombres? Sí. Aparte de todo lo que dijimos al inicio, Jesús nos presenta a un Dios
trino, a la Trinidad. Y nos presenta a un Dios a quien podemos acercarnos y decirle, papá, Padre, Abba, Padre. Los judíos tenían miedo, no podían, era impronunciable el nombre de Dios. Pero ustedes y yo sí lo podemos hacer. Y quizás no con el nombre que se le presentó a Moisés, porque sabemos que es el gran yo soy. Pero ahora podemos acercarnos y decirle, Padre, aquí estoy. Como cuando nos acercamos a nuestro papá y nos lastimamos las piernas, o tenemos una herida, o nos falta algo, o nos despertamos, soñamos algo muy feo, o estamos tristes porque nos jalaron en algún curso, o porque alguien que queremos mucho nos lastimó, y nos acercamos y lloramos en el regazo de papá, en el regazo, y buscamos su apoyo. Igual podemos acercarnos a Dios con total libertad, gracias a Jesús. Entonces, el ministerio y la persona de Jesucristo nos han revelado el otro nombre maravilloso de Dios, que es el que nos motiva a seguir en esta carrera de fe, y ese es mi deseo de todo corazón por ustedes también, que esto los motive, los guíe, que no se queden con ese temor de que tienen un Dios así, ¿no? Que sí es recto. O sea, que sí les gustan las cosas bien hechas, que sí exige de nosotros rectitud y obediencia. Pero también Jesús nos está mostrando a un Dios que tiene paciencia. Y no solamente eso, sino que nos está mostrando a un Dios que nos ve a través de Jesús. Y es más, Jesús no nos ha dejado solos, nos ha mandado el Espíritu Santo. O sea, tenemos a alguien que nos va a ir recordando, nos va a ir animando, nos va a ir moviendo, nos va a ir motivando, nos va a ir ayudando, nos va a ir guiando. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, chicos, esta semana vamos a tener nuestra tarea práctica y va a estar en Juan 16, del 4 al 15. Y tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. Es cuando Jesús les habla justamente que se va. Y mañana estamos celebrando el día de Pentecostés. Así que yo les animo a hacerlo. Yo les animo a que lean su Biblia. Es muy importante que lo hagan. Es de mucho valor para ustedes, para su crecimiento, para su desarrollo. Estamos orando por ustedes.